Vamos a partir, si les parece, con don Hernán Calderón, que está por ahí. Tiene sus conocidos, él sabe perfectamente cómo llegar al fondo del asunto lo más rápido posible. Don Hernán Calderón. Sí, perdón. ¿Usted la va a compartir la presentación, don Hernán? Y Camila va a compartir, Camila Huispe, que me acompaña, abogada. Ya. Es la que va a hacer la presentación para no demorar. Así que ella va a hacer la presentación y la tiene, así que para que la comparta. Muy bien. Tiene la palabra. Eso, presidente, ahí está la presentación nuestra. Yo quiero agradecerle la invitación y también saludar a todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras presentes de esta comisión mixta. Gracias. Dejo a Camila. Buenos días, señor presidente, muchas gracias. Por su intermedio quisiera saludar y dirigirme a todos los que componen esta comisión mixta, y principalmente entonces nos vamos a abocar justamente a la revisión del artículo 5 y 25 que se discute para este efecto en el proyecto de ley. En ese sentido se hizo un pequeño compilado, como pueden ver, de las diferentes modificaciones que tuvo el inciso tercero del artículo 5, que habla justamente del tema del consentimiento de un deudor, porque a nosotros como Asociación de Protección a los Consumidores nos preocupa un tanto el tenor del inciso tercero en cuanto establece un tipo de excepción a la regla general del consentimiento. Si nos detenemos un poco tan solo en analizar el tenor de la norma, si evaluado el riesgo en los términos señalados se otorgara un crédito en favor del deudor, el acreedor reportante podrá acceder al registro durante toda la vigencia del crédito con el fin exclusivo de desarrollar y aplicar metodologías para la gestión del riesgo de pago de dicha obligación. ¿Qué se entiende finalmente por esto? ¿Existe algún tipo de riesgo para el deudor consumidor si el acreedor tiene acceso al registro durante toda la vigencia del crédito? ¿Qué finalidad se entiende por que sea finalmente desarrollar y aplicar metodologías para la gestión del pago de dicha obligación? ¿Qué puede entenderse con esta finalidad? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el registro se crea en un momento para analizar el consentimiento del deudor, pero solo al momento de otorgar el crédito, solo para sacar una foto a su situación patrimonial y ver efectivamente cómo está su situación económica. Sin embargo, con esta excepción pasa a tener acceso al registro de forma ilimitada porque puede acceder durante toda la vigencia del crédito. ¿Qué pasa? Que hay distintos tipos de crédito. Existen los créditos de consumo, como bien saben, los créditos hipotecarios, y esto pueden durar años. Entonces la entidad reportante va a tener acceso durante mucho tiempo de forma ilimitada, pensando también que el deudor incluso puede suscribir repactaciones, innovar sus obligaciones o cualquier otro tipo de modalidad que más en 30 años quiera, digamos, suscribir porque tiene problemas de solvencia económica. Esto pasa en la realidad. Por tanto, pugna un poco con el principal objetivo del proyecto que se tenía a la mente, que era solo que se evaluara su consentimiento en un principio, pero que en ningún momento se extendiera durante tanto tiempo. Finalmente, también nos preocupa que el tenor de la norma de esta excepción es muy amplio. El que se entiende entonces por desarrollar y aplicar metodologías podría dar paso a la creación de ofertas personalizadas de crédito, que justamente pasa en la actualidad. Yo les tengo acá también una foto, no sé si en algún momento ustedes han tenido algún tipo de problema económico y el banco te muestra una oferta personalizada y te dice, mira, para pagar tu crédito te ofrezco esta tasa, tales cuotas y sales de tu situación de insolvencia económica. Entonces esto podría ser sistémico porque ya no tan solo van a tener acceso a ese problema con una entidad específica, sino con todas las que suscriba el deudor, y esta oferta personalizada podría, dentro de esta excepción, extenderse a las demás. Y nosotros sabemos que los consumidores con solo un clic, digamos, pueden acceder a este tipo de beneficio con un llamado telefónico, entonces no es tan difícil verse tentado con estas ofertas personalizadas que pueden llegar a verse. Por último, nosotros ofrecemos acá una propuesta muy aventurada para, digamos, normar esta excepción si quieren que los reportantes tengan acceso al registro, no solo al principio, sino después, para, por ejemplo, tener que
habíamos escuchado a la subsecretaria hablar de que esa norma se había interpretado así para la provisión de fondos de capital de los bancos, bueno, que se ponga y se estipule ese fin, esa finalidad o un plazo, pero que se limite, porque sí tenemos problemas cuando el tenor de la norma es muy amplio. ¿Por qué? Porque bien sabemos los abogados, al momento de interpretar la ley, uno se encuentra entonces con estas discusiones de si calza o no determinada conducta en lo que dice o establece la norma. Eso en cuanto someramente al artículo 5. Y por último, al artículo 25, también hicimos un breve compilado que bien saben ustedes que modifica el artículo 17, la de datos personales, introduciendo entonces también la información positiva, básicamente, pero dentro de este otro cuerpo legal, escapando un poco a lo que ya se legisló en el registro de deuda consolidada, es decir, a todos los mecanismos de protección. Entonces, un poco como incoherente la existencia de estos dos boletines, porque está introduciendo como la información positiva también en estos buros de nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, queda un poco como también endeble el tema de los consentimientos, y nuestra propuesta entonces también sería eliminar el artículo 25 que permita el acceso a la información positiva y que solo entonces quede consagrada en el registro de deuda consolidada. ¿Por qué? Porque se entiende aparte que este es un registro que, tal cual como su nombre lo indica, consolida todo el sistema de las deudas. Entonces es mucho más importante que los boletines comerciales, que solo tienen información pero respecto a lo que atañe a su giro, por decirlo así, y no este que viene a implementar todo el sistema financiero, a consolidar todo un sistema. Y por último, solo para mencionar brevemente, nosotros sabemos que esto escapa a la discusión de la comisión mixta, pero también nos había llamado la atención que se hubiese aprobado la modificación del artículo 2, letra E, por el Senado, que incluye también como reportantes a las entidades fintech, pero que justamente otorguen asesoría en materia crediticia, siendo que nosotros entendemos que el registro de deuda consolidada es para reportantes que otorguen un crédito. Sin embargo, estas empresas fintech más bien otorgan asesoría crediticia, entonces escapan un poco también al objeto regulado por la ley, pues porque ellas no son capaces de otorgar créditos, solo otorgan entonces asesoría. Por lo tanto, también Conadico estima que debería revisarse la redacción de este artículo, sobre todo porque sabemos que estas entidades fintech, que podría calzar con Equifax, DICOM, etcétera, transan esa información en la bolsa. Entonces sabemos que están las sanciones establecidas también en el registro, que están consagradas, pero también hay que actuar un poco de forma preventiva. Nosotros después andamos como demandando colectivamente justamente porque no se cumple la ley. Entonces, si hay un espacio para poder ser más preventivos y no tan de sancionar en 3 o 4 años, sería bastante relevante para proteger los derechos de todos los consumidores. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación y muchas gracias por la claridad y especificidad de las propuestas.